últimos momentos rumbo al balotaje. Últimos momentos para robarle el documento a tu hermanito gorila. Es ahora. Es ahora. Pedro Rosenblatt, ¿cómo le va? Hola, Mati. ¿Cómo estás? Bien, estoy recuperándome de una noche... Chinglera. Chinglera. Una noche chinglera. El chinglero lo entiende. El chinglero lo entiende. Ivana Sherman, ¿cómo le va? Saludar. ¿Todo bien? Bien. Lo aplaudimos, vamos a darle un aplauso. Ahí, Iván Jagroski. Muy buen Jagroski. ¿Cómo andás? Al igual que uno quizás en un vuelo mira a la azafata para saber si está todo bien o si efectivamente la turbulencia significa que estamos a punto de morir. A una persona con tanta información... Hasta un segundo antes de salir al aire. Hasta un segundo antes de salir al aire. Uno lo mira, trata de advertir en su gesto... como dijo el indio, en sus ansias hay más información sobre el futuro de la que podamos aventurar nosotros. Sí. Y yo quiero decir algo, Iván Jagroski lo conozco desde que tenemos 18 años y está mal, gente. Está mal. Está nervioso, está tenso, está siendo operado muchísimo por todos lados. Y yo que venía bien, yo venía como un Bambi. Vos venías de la fábrica de jingles. Con serio, ganamos. ¿Y no? Y No bueno, se sabe. Que me dijo, negro, sacá, como le dijeron a Ibarra, sacá. Y así que estamos más tranquilos, así que bueno, vamos ¿Por qué? a analizar el escenario electoral. No, bueno. Vamos a compartir información. ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Cómo Dale. estamos? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Qué tal? Al filo de la veda, obviamente, es el último día en el que podemos dar información. Sí. Si las elecciones fueran hoy, sin los indecisos, porque no los contamos porque son indecisos, está ganando, te diría que en prácticamente todos los escenarios, Javier Milei las elecciones. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque por una tautología, porque estaría ganando Javier Milei las elecciones. Ya de por sí es importante. Ya de por sí es importante. El otro motivo es que, tal vez como nunca, la elección desde hoy jueves hasta el domingo mismo, hasta antes que abran las escuelas, lo digo brutalmente, pero la gana o la pierde la gente. Sí, sí. Es decir, Claro. esos 10 puntos de indecisos que hoy están dando vueltas y que están muy sólidos. ¿Estamos hablando de 10 puntos de indecisos? Sí, entre 8 y 10 puntos de indecisos son los que definen la elección. Es decir, cada indeciso que se vuelca para el lado de Milei, hoy amplía la diferencia a favor de Milei. Cada indeciso que se vuelca para el lado de Massa recorta la diferencia. En una elección tan finita, entre 2 y 4 puntos, esos 10 puntos resuelven la elección. Es decir, hoy la elección está en manos de los indecisos. Pregunta, ¿puedo? Sí, ¿La pregunta? claro. ¿Es incorrecto pensar que un indeciso, por llegar indeciso a esta instancia, ya está más cerca de Massa que de Milei? Sí, es correcto pensarlo. Si a vos te tranquilizas. Digo, sí, el que ya vota está. Milei, ¿no está ya decidido? Yo lo que tuve hoy en mi propio focus cuando le contaba a alguien, yo vengo de, hasta ayer al mediodía venía con una certeza que fue la misma que tuve antes de las generales, Gana Massa. que fue lo que le decía, digamos, a mi, abro comillas, círculo íntimo, cierro Sí. comillas, decía, lo sentía Sergio. Fue previo a las generales. Sí. Y me había dado la misma sensación predebate, hasta que cometí el error de ir a buscar evidencia. Claro, cagaste. ¿Cuáles son las evidencias? Sí. La evidencia es desde encuestas de encuestadores, encuestas de la propia campaña de Massa, encuestas de la campaña de Milei, hasta cómo lo veían en Santa Fe, en Córdoba, en Provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en el NOA y en el NEA, cada uno de los actores, Claro. gobernadores, intendentes, ministros, etcétera. Bien. A partir de eso, lo que dije fue, desde una elección en la que yo veía que, producto de el laburo de las organizaciones de la sociedad civil, de los partidos políticos, de los gremios, de las universidades, etcétera, etcétera, llegaba mucho mejor al final Massa, que igualmente creo que llega mejor, Sí. y que el debate había sido un boost de eso, bueno, me vino, como ocurre habitualmente, una réplica que no hacía match con mi interpretación, ¿no? Que era que hoy, incluso si uno lo piensa en términos netamente nominales,
lo que estaba pasando era la traslación de votos mayoritaria de Bullrich y del gringo Schiaretti que le permitían a Milei superar el 50%. Claro. En ese marco, vos tenés un universo de indecisos entre los que hay gente de Schiaretti, entre los que hay gente de la izquierda, menos, también por volumen, y entre los que hay gente de la reta y del radicalismo, y hay también de Bullrich, es decir, es absolutamente transversal, que conforman esos 10 puntos de indecisos. Pero hoy, por ejemplo, me pasó algo en un lugar en el que estuve antes de venir acá, en el que le dije a una persona que quiero y conozco, que está cargando agua en un dispenser, y me dice, ¿cómo andás? Y le digo, estás mejor vos, le digo, que va a ganar tu candidato. Él lo vota a esta Milei. persona, a Milei. Era votante de Larreta, Bullrich, Milei. Pues Jetta es que prácticamente. Y me dice, no, ¿cómo? Y le digo, sí. Claro. Me sorprendió la reacción. Claro. Ah, No. pero está pasando eso, sí. Y me dice, no, ¿cómo? Sí. Y le digo, sí, boludo, le digo, nada, hay dos, puedes ganar uno de los dos, Sí, la está verdad ganando que- el tuyo. Claro. Nada, ponete contento. No, pero... Y me dice, pero yo tenía la idea que Massa ganaba caminando. ¿Qué es eso que yo escribí? Creo que no sé si la semana pasada, la anterior, la otra, ya no me acuerdo. Pero que Massa tiene algo que los consultores llaman ganabilidad, que es la ganabilidad que la gente cree que va a ganar. Sí. Sí. Lo ven Y- ganador. Lo ven ganador. Sí, es Brasil. Entonces, Eso no mueve votos. En esa lógica medio rara, ¿no? De el que gane. No importa que proponga, pero el que gane. Aparentemente no, No. o aparentemente uno puede decir sí, pero no llega. Y esta persona me dice, no, pero pará. Me dice, ¿en serio me lo decís? Y le digo, sí, pero lo que me llamaba la atención era Su sorpresa. gesto de preocupación en lugar de su gesto de alegría. Claro. Me dice, no, pero entonces en lugar de... Pero entonces va a dolarizar. el- Los que lo votan para que no gane es espectacular. Sí, sí. y me dijo, pero pará, entonces ahí me dijo algo que yo no sabía, que había una pequeña transferencia. Me dice, en lugar de... Yo estaba entre votarlo a Milei o prender fuego las dos boletas, me dice. Lo voy a tener que votar a Massa. Yo no sé si esta persona me lo dijo o para congraciarse conmigo o porque efectivamente le entró un temor o etcétera, etcétera. Lo que es importante aclararle a la gente en su conjunto es que esta situación hoy se está por materializar. Sí, es claro, decir, claro. y que también es importante, sin general, cuando vos votás a un candidato, ese candidato tiene más chance de ganar que si no lo votás. Parece una obviedad, pero da la sensación de que hay una porción importante de la sociedad que lo vota a Milei porque total va a ganar Massa. Y es importante decir que, según, repito, debe ser la única coincidencia de campaña entre el comando de campaña de Massa y de Milei y algunos gobernadores o algunos intendentes, es que hoy Milei está arriba en los números. Y a ese... ¿De la campaña de Milei dicen lo mismo? Sí, claro. Ah, ok. Sí, sí. A Número ese, de Macri, en realidad. Números de Macri, claro. Sí, sí. A ese voto a Milei, porque total no va a ganar, está también otro voto a Milei que es total no va a hacer todo eso que dice que va a hacer. Que ese es como rarísimo. Pero esa igual, esa dejala porque es asombroso. es una batalla perdida. Ya está, esa ya está. sí. Desde que Total Milei no va a es hacer lo que candidato. quiere hacer, ¿no? Es rarísimo eso. Pasa pero algo súper interesante en los focus de eso, que es el descalce entre lo que dice Milei y lo que escucha el votante de Milei es absoluto. bueno. Sí, sí, sí. Es absoluto. Es más, sí. Preguntas. Tengo varias preguntas. Primero, la semana anterior a las generales, el cierre de campaña, Milei en el Movistar Arena cantaba primera vuelta la puta que lo parió. Había como un clima triunfalista importante, que en este caso, por lo menos públicamente, no se lo ve. Por eso te quería preguntar si del comando de campaña de Milei también entienden que van a ganar, porque no están comportándose como tal. Mirá, a mí lo que me dijeron ayer, y por eso te digo que hay coincidencia entre los dos espacios, es que, y te digo más, no me parece inverosímil, lo dije ayer en un reportaje, que la elección se defina por mayor diferencia de la que pensamos. Para un lado o para el otro. ¿Qué te quiero decir? Si hoy Milei está 3 puntos arriba y los indecisos se resuelven 8-2, bueno, gana Massa por 5 o 6 puntos. Si los indecisos se resuelven 5 iguales, gana Milei por 8 puntos. Quiero decir, Sí. yo no veo el escenario 55 a 45-5. Aparte eso sería un caos. ¿No? No, importante esto dejarle en claro a la gente, al que vota Milei y al que vota Massa. El escrutinio provisorio no tiene valor legal. Ajá. Es cierto que vamos a estar 15 días contando votos y que el presidente se va a conocer por lo que, si el resultado es finito, quiero decir, por lo que diga el escrutinio definitivo. Lo único, entre comillas, positivo de esta situación es que si la diferencia es de más de 2 o 3 puntos para uno de los candidatos,
ya el otro debería reconocerlo, o por lo menos esa es la gimnasia que sea, porque Argentina tiene la suerte de que su sistema electoral sea tan seguro y además tan profesional y tan respetado, como dijo Patricia Bullrich en Uruguay, después se desdijo, pero en Uruguay le aplicaron el suero de la verdad, que el escrutinio provisorio con el definitivo tiene poquísima diferencia en general. Lógico que si la diferencia es de menos de un punto, Esperemos. te diría que la CNE está diciendo que si es 1,5 puntos o menos, va al definitivo para que haya certeza para Bien. todos los O sea, espacios. es real y existe la posibilidad de que no sepamos el domingo a la noche. Si la diferencia es de 1,5 puntos o menos, Claro. probablemente no. Hay que Porque esperar. tengamos que ir al definitivo, No, que tratémoslo repito, el domingo, es gente. el único que tiene valor legal. El Claro. provisorio no tiene valor legal. Tengo 2 preguntas más. La primera tiene que ver con Victoria Villarruel, que no estuvo presente en el cierre de campaña de Milei en Rosario. No sé si el cierre de campaña. El cierre de pero- campaña es hoy en Córdoba. Bien, perfecto. En el acto que hizo Milei en Rosario, Victoria Villarruel no participó. Mientras tanto, estaba en la capital federal organizando una actividad con sello propio. ¿Qué se sabe del vínculo entre ellos, de la relación entre el candidato a presidente y la vice? No, por lo que yo sé, ella no habla mal de Milei en privado. Tuvo con un empresario amigo mío a principio de esta semana. Lo que sí reconoce es que no hay equipo para gobernar, con lo cual eso es un reconocimiento tácito de que Gracias, Macri. exactamente, de que lo van a alguien los va a copar, digamos. ¿Milei sí pensaba que existía el tal equipo en una fantasía? Para mí, Milei en ningún momento siempre quiso ser presidente, eso sí, pero todavía, y le pasa a mucha gente. Ahora voy a un ejemplo de esto. No hay dimensión de lo que es gobernar la Argentina. Con lo cual, a mí me hace acordar que el PRO, que tuvo la Fundación Sofía, No. gestionada por Larreta y Vidal, que hizo un partido político, que ganó la ciudad de Buenos Aires, que dio vuelta a la ciudad de Buenos Aires, que religió, y que cuando Macri llegó a ser presidente, hacía 8 años que gobernaba la ciudad de Buenos Aires, Sí. cuando asumen había una comidilla que era, bueno, pero no están preparados para gobernar. Ujú. Le falta gente. Bueno. Sí. Imagínate este. Totalmente. Bueno, y la otra pregunta que te quería hacer. Perdón, y Villarroel, lo último, hay la versión que dio Jorge Fontevecchia el domingo en Perfil, es una versión que corre como un reguero de pólvora, digamos, en el sistema político argentino, que es que Milei renunciaría, no es necesario el juicio político, Milei puede decir renuncio a casa y asume Villarroel, y eso puede ocurrir. Y en ese marco hay gente esperanzada con que pase eso, con que Milei haya sido simplemente un vector o un camino para llegar, pero que ella, que además es la aparición, te diría, más rutilante de la política argentina del último tiempo, producto de sus características personales, de su habilidad, etcétera, gobierne ella. Después veremos la temporalidad y si llega a ocurrir. Es una versión que Sí, corre, no estoy sí, diciendo sí. que vaya a ocurrir. Fíjense algo interesante. ¿Vieron la B? Sí, claro. ¿No? Claro. Esa de la que hablaba Pepe, el logo propio. Sello propio, sí. Sí. Es muy parecida, ¿A la de si Tolosa pueden Paz? buscarlo. No, Ah. y a la de Hugo Chávez. Ah, La B de Chávez en una de sus campañas electorales. Nada, una coincidencia que creo que lo único que tiene es su afecto por la familia militar, ellos dos. Sí, claro. El único. Definitivamente. Sí. Si vamos al territorio, ¿qué se sabe hasta ahora, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires? Hay como un cálculo en la general que hubo una diferencia de 20 puntos. 20 puntos. 21 puntos, creo. Es, según, Con Grindetti. según dicen en la zona de La Matanza, se estira a 10 más. Sí, estaban diciendo eso. Esto es importante ¿Cómo porque 10 más? 10 más, 10 más que en la general. 30 puntos de 30 diferencia. puntos de diferencia en la provincia de Buenos Se Aires. terminó, ya está, ganamos, gente. No, Buenísimo. no, pero, pero una cosa, en el último balotaje, el único que conocemos, Sí. es el de Macri y Scioli, siempre se habla de Córdoba, Sí. porque la diferencia entre Macri y Scioli en Córdoba fue enorme. Ahora, también hay que recordar que en paralelo, la diferencia en la provincia de Buenos Aires fue muy poca. Sí, correcto. Todos decimos, lo ganó en Córdoba. Macri también lo ganó en la provincia de Buenos Aires, Absolutamente. teniendo una diferencia corta Claro. con Scioli. Bueno, esa diferencia hoy es mucho mayor en la provincia de Buenos Aires que en aquel balotaje, lo que le permite de alguna forma amortiguar una mala elección, por ejemplo, en Córdoba, que incluso así, gente del Armado de Córdoba está hablando ya de un Massa en 30 puntos. Dicen que ese objetivo milagroso lo están logrando. A mí me dijo alguien muy importante de la campaña del oficialismo en Córdoba, me dice, mira, si
Milei gana las elecciones, obviamente le debe una parte a Macri, pero buena parte al gringo Schiaretti. Claro. Porque me estaba diciendo, yo cierro un intendente, lo llaman para apretarlo. Yo armo un acto, me bajan el acto. Es decir, el gringo Schiaretti está jugando muy activamente en su doble rol en contra de Massa. ¿Cuál es su doble rol? El primero, el rencor arrastrado de la experiencia fallida de Alternativa Federal. Pero el segundo, y mucho más importante, su condición perpetua de empleado de Macri. Es decir, eso ocurrió, como decimos, en los albores de SOCMA y nunca se modificó. Es decir, es una suerte de... Macri no conoce otro vínculo tampoco, ¿no? No. Que la jefatura. Y el gringo está terminando de ser gobernador. ¿Para qué se va a poner en contra en la última etapa de su vida a alguien que le conoce internamente la enorme capacidad de daño? También hay algo, me imagino, de preservación personal. De decir, claro. Che, me quiero arreglar los geranios. Lo que no hizo Morales, ¿no? La verdad. Que lo habrá visto su abogado. Le vio El abogado de Morales a Twitter Morales. A Vos sos Morales, tarado. su abogado. Renuncio. Yo no te pateé laburo, dijo el abogado. El chabón está en No me quemé. Jalisco ahora, está en Jalisco, es periodista y está denunciando a los narcos porque dice que es un trabajo más seguro. El abogado. Y el abogado de Morales. Sí, se mudó, se cambió el nombre. Necesito tranquilidad en mi vida, Sí, dijo. exactamente, es periodista de investigación, denunció al cartel de Sinaloa recién. No, claro. No, y... Le hacen cosquilla en los huevos a los leones. Sí, sí. Pará. Perdón, Sí. volviendo a esto que decía Mati, porque me parece importante. Hoy yo creo que parte de la elección se define en un lugar que está poco visto, que es Santa Fe. Sí. ¿Por qué? Porque Córdoba, suponete que salga 70-30. Otra Que vez. Hoy Massa te firma un 70-30 en Córdoba. Está cargado, Recontra. tira de palomitas, Bien. la del Sí. Diego contra Perú. Supongamos, 70-30 en Córdoba. Sí. Bien. Santa Fe. Si en Mendoza y en Santa Fe, Macri le gana 55-45 a Scioli. Sí. Esa diferencia hoy va a ser, con suerte, con mucha suerte, 60-40. 65-35, 62-38. Si Massa llega a 40 puntos en Santa Fe, para mí es presidente. Claro. Bueno, no estuvo tan lejos igual en las generales, ¿no? ¿Sacó 30? 28 sacó. Ah, lejísimos estuvo al final, ¿viste? Y Estuvo re Milei sacó... Se va queriendo convencer, ¿viste? Como- Bullrich sacó 30-29-28. Fue. Ah, ok. 30-29-28. Bien. Con 9 puntos el gringo Schiaretti. Donde pinta muy Mierda. duro para Massa es Mendoza. Mendoza, Santa Fe, Mendoza mucho más duro, pero por ahí tiene menos volumen. Sí. Pero hoy, si Córdoba es 70... Si la elección fuera entre Córdoba y la provincia de Buenos Aires, estaría realmente muy parejo. Sí. ¿Por qué? Porque en Córdoba supongamos que fuera un 70-30, copy-paste del balotaje Scioli-Macri. Sí. Y en provincia de Buenos Aires, el peronismo le sacará entre 8 y 12 puntos. Supongamos 8 puntos. Eso más o menos te lo netea. Y además, si vos pensás que Massa sacó en las generales más votos en capital de los que Scioli sacó en el balotaje, es otro punto en el que Massa podría decir, che, estoy bien. Arranca con un piso alto, ¿no? En un Arranca distrito con muy un piso populoso. alto. Ahora, Santa Fe y Mendoza, sobre las dos, le generan hoy una pérdida que podría, si hay una masacre en el no hay el NEA, que Claro. podría recuperar. Pero hoy la elección tiene un diferencial marginal positivo para Milei, obviamente por Córdoba, pero también por Santa Fe, donde Milei le estaría sacando a Massa entre 10 y 12, 15 puntos más de los que le sacó Macri a Scioli en el balotaje del año 2015. Y ahí hay que llamar los refuerzos del norte, ¿no? ¿Qué es lo que termina siempre salvando al peronismo? Claro. ¿No? O sea, entre la provincia de Buenos Aires, el NOA y el NEA. Y Sí. sí. Pero Tucumán, que es un distrito muy importante, debería ser un resultado histórico, demoledor. Si no fue el distrito donde más se creció entre las PASO y las generales, debe pegar en el palo, ¿no? Sí, pero a lo que voy es, ¿cuánto debería sacar hoy Massa? No es imposible lo que estoy diciendo, pero 75-25, 80-20. Sí, 70-30, ponele. Y así sucesivamente. Sí. Yo- ¿Hay mate? ¿Hay agua? Ahí está el agua, te dejó el termo invisible, Emi. Ah, para que me cebe yo. Claro, Ah, sí, perfecto. sí, sí, no tenemos un- Perfecto. eh, No, pensé que se compartía, pero debe ser porque tengo acá una cosita. Yo mucho no comparto, no sé los Este ya está frío, compañeros. ya. Ah, bueno, toma este entonces. Dale.
Pasale. Las últimas elecciones como que siempre vino habiendo algo que puede llamarse, entre mil comillas, un carpetazo o una situación que a último momento genere un vuelco, sea porque es buscada o porque, bueno, La realidad te lo la realidad sí, pero cómo se capitaliza, viste, puede ser de una forma o de otra. No sé, ¿ves algo? ¿Estamos a la expectativa de algo así para estos 2 días que quedan? ¿Estamos tranquilos? Por ahora nada. A ver, creo que lo único que puede llegar a... Primero, la primera respuesta obviamente es no sé. No creo que te manden un memo, ¿te imaginas? El viernes sale... No, pero siempre pueden Yo estoy preparando tengo uno que estamos preparando, pero no te puedo decir nada hasta que no salga. No, pero ahí está el argumento de, ojo que va a haber una sorpresa. Eso podría pasar. Sí, no está pasando. A mí no me lo dicen, probablemente no me lo dirían tampoco. El otro argumento es que la realidad después se impone. ¿Qué quiero decir? Hubo un par de crímenes previo a las PASO que fueron Terrible. extraños, pero hubo uno que fue el más terrible de todos y que tuvo que ver con la realidad, no tuvo Sí. nada que ver con ninguna otra cosa, que fue el crimen de Morena en Lanús. Que a mí lo que me dice la gente en la que confío, desde el viernes, Milei había subido entre 1,5 puntos y 2 puntos en el tracking diario. A ver, ¿ocurrió? ¿No ocurrió? No tengo la menor idea. Lo que sí es indiscutible es que si ocurre una situación distorsiva en las últimas 48 horas, en una elección finita, y obviamente sería un problema. Y en general, al que le afecta eso, a menos que sea esto que vos decís, un video, un audio, un esto, un lo otro, una foto, lo demás allá, si son temas de gestión, afecta al oficialista. A la casta, al que ya está Sí, en al que está gobernando. funciones, sí. ¿Qué onda para el domingo el viejo, querido y no siempre bien ponderado aparato en una elección tan palo a palo y con, objetivamente, todos los que tienen hoy responsabilidad de gobierno, gobernadores, intendentes, demás, entendiendo que no da lo mismo gobernar con un presidente como Milei que con un presidente como Massa, incluso hoy opositores a Massa. Especialmente también pienso en los radicales, los intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires, algunos gobernadores. Lo que hay que poner el domingo y en estas horas para que la cosa suceda. ¿Influye? ¿Pensás que influye? Sí, influye. Porque ahí hay, en una elección palo a palo, recurso o Influye. no recurso, es relevante. Depende con quién hables toda esa estructura. Cuando hablamos de estructura, hablamos de militancia, movilización, logística, etcétera. No, porque hay Sí, gente sí. que por ahí no está involucrada y vos decís estructura y dice fraude. No, claro. Todo lo que Comida para los fiscales, llevar a la gente a votar, Exactamente. todo. La vida pública, digamos, la vida de los partidos políticos, de las organizaciones de la sociedad civil, de las universidades, aparentemente, por lo que me dicen a mí, sobre todo en provincia de Buenos Aires, que como decíamos, donde más diferencia puede hacer el peronismo, están todos saben lo que tienen que hacer. Claro, ¿no? claro. La pregunta es cuánto eso te termina determinando o no. Massa tiene algo para esperanzarse y Ahí algo, va, ahí y va, algo para ahí va. no esperanzarse. Va. Él, de las PASO a las generales, Sí. y es un mismo argumento que se bifurca. Massa crece, casi todo el crecimiento de Massa se explica por participación electoral. Sí. Más gente lo votó. Más gente fue a votar Más y gente fue a votar por Massa. y masivamente lo votó a Massa. Sí. Algo que en la historia reciente no ocurría. En general ocurría que quienes iban a votar de las PASO a los generales eran de Juntos por el Cambio. Se ve que había un votante enojado con el peronismo que dijo, pará. Claro. Ahora, ¿y eso qué explica? Que el voto de Larreta y los radicales se quedó con Bullrich. Esto puede explicar dos cosas. O que es un voto fiel, efectivamente, o que ese voto todavía no migró a Massa, que es la apuesta, obviamente, del candidato, ¿no? Es decir, que el voto de Larreta, de los radicales, parte de Schiaretti, parte de la izquierda vaya ahí. Si vos haces un análisis muy rápido en tu cabeza y decís, de los votos de Bullrich, ese 17%, una cuentita de almacenero, Sí. por lo menos 13, 14 puntos van a Milei. Por lo menos. Ella dijo el 80% de mis votos, dijo, obviamente. Es de esos 17. Claro. Bueno, ¿Qué 17?
Los de La Paso. De La Paso. Que eran de ella ok, rurales. ok, Los de La ok, Paso. ok. La Reta no se manifestó para nada, ¿no? O La dijo por Reta, Milei. todos los gestos que dio fue a favor de Massa. Dijo Claro. neutro y después dijo nosotros no tenemos nada que ver con la ultraderecha de Milei. Bien. Ahora, eso no es así como no es automático lo de Bullrich, tampoco es lo de la Reta. Claro. Ahora, hagamos una cuenta rápida. ¿Cuánto es el 70% de los votos? Son si ella dice 80 son 14, si no son 6 por 3, 18, 6, 12, 13 puntos más o menos. Son 43 puntos de piso. De Milei. De Milei. Sus 30 más los 13 Sí. estos que estamos hablando. De los 11 sacó la Reta. Sí, 11. 11. Pongamos que Milei se lleva de esos 11 puntos por antiperonista, se pueda llevar entre 2 y 3. Sí. Está en 45, 46 puntos. Y es que a ti te falta. Y te faltan de los 9 puntos de Schiaretti, se puede llevar tranquilamente la mitad. Ujú. Tranquilo. Y estamos ahí. Es Mínimo. decir, Milei hoy con eso está en 50 puntos siendo optimista para Massa. Ujú. Con lo cual, como yo abría el programa, que era que, por supuesto, estamos hablando como si no hubiera indecisos, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando de eso. Claro. Por eso insisto con algo que decía al comienzo del programa. Hoy la elección la está ganando Milei, pero no está definida porque quienes definen la elección son los indecisos. Quiero decir, si hay gente que está relajada porque cree que gana Massa, que se le vaya el relajo. Sí, claro. Si hay gente que... porque pasó mucho es más de 10 ejemplos para mí porque no tengo una encuestadora, de padres alertados por sus hijos, ¿no? Es decir, de Milei a Blanco o de Blanco a Massa o de Milei a Massa. ¿Por qué? Porque esta cosa de no creo que vayan a hacer lo que dicen que van a hacer entra en crisis cuando vos ves llorar a un amigo tuyo, cuando ves preocupado a un familiar, etcétera, etcétera. Porque te lo digo esto desde el punto de vista de, yo creo como Amer Rahman, el cómico, el stand-upero americano, que a los nazis no se los combate en el campo de las ideas. Pero esa es mi verdad relativa. Yo creo que hay un montón de gente que lo puede entender. Cuando yo veo que Lilia Lemoine reivindica a un candidato, a un dirigente abiertamente nazi, condenado por la DAIA por ser nazi, no por Sí, sí. el rabino Goldman, digamos. Vas a Mar del ¿no? Plata, preguntás dónde está el nazi y te lo señalan en la Exactamente. papilla. Sí. Cuando ves que el entorno de Victoria Villarroel en la ciudad de Buenos Aires, los que le hicieron el ecosistema de la legislatura, es gente vinculada a partidos neonazis, al partido Bonacci, al partido de Biondini. Cuando digo neonazis, no es una exageración, es gente que en algún momento tuvo sobre su escritorio una esvástica. Digo, porque a veces dices, ¿qué es un nazi? Para mí es un nazi alguien que tiene una esvástica. Sí. No es un nazi alguien que vota a Patricia Bullrich. Claro. No, un nazi es alguien que dice, che, no fueron 6 millones de judíos, Sí. esto es una esvástica, el águila, eso es ¿no? Como en el mundo. Sí, ¿no? sí. Digo nazi, como en el mundo, en Nuremberg. Fácilmente identificable, le decían, sí. exactamente. Entonces, yo como a mí me parece que ahí hay algo de temor de una parte de la comunidad judía que no lo ve probablemente eso porque está obnubilada con la reivindicación de Milei a Israel, que es gente que va a sufrir. Y te lo digo también ya en primera persona esto. Hay mucha gente vinculada a la comunidad científica, digamos, docente, Sí. médicos, etcétera, que eso ya me parece que está claro. Después hay mucha gente vinculada a la comunidad, digamos, a las diversidades, Sí. a las libertades individuales, porque hay algo que tampoco se advierte, porque no está dicho abiertamente. Victoria Villarroel dijo, para mí es unión civil, no es matrimonio igualitario. Es decir, los homosexuales tienen menos derecho que nosotros, que los heterosexuales. Pero además hay algo que no lo dice Villarroel, no lo dice Milei, obviamente no lo dice nadie, y probablemente no lo piensen, quiero ser justo con esto, que es lo mismo que pasó en Brasil. En Brasil no había una idea de decir persigamos a los homosexuales. Pero cuando vos habilitás la violencia Es el caldo de después- cultivo. Claro, Después ya están desatados. la violencia toma cuerpo propio. Es decir, no es que vos lo seteás como si fuera una operación matemática. A Che, estos se persigue, a estos no. exactamente. Seamos violentos con los de izquierda, con los kirchneristas. Es con y el que esté enojado cada uno de esos que están dispuestos a hacerte algo Absolutamente. terrible. Bueno, hoy aparecieron ya
pintadas Y eso, por más que gane Massa, que ojalá gane, ya ese clima se habilitó, ¿viste? Ya, lo dijimos ayer mismo, ya le dispararon a Cristina en la cara. Perdón, Sí. un caso que no pasó desapercibido, pero por ahí al presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, ayer, además de amenazas, lo filmaron entrando a su casa y le dijeron: el Falcon arranca por Almagro. Perdón, es una risa cínica, pero lo interesante que tiene esta campaña, a diferencia de la de Macri y Scioli, hoy me hicieron una entrevista del Washington Post, ¿no? Entonces me hablaban de la campaña del miedo. Digo, mirá, acá se le llamó campaña del miedo a algo que Scioli hizo sobre Macri, que finalmente fue un anticipo, pero en el momento parecían mentiras, invenciones, sugerencias y adivinanzas. En este caso, el oficialismo está haciendo campaña con recortes de Milei y de Villarruel. La campanya del miedo es contextuales, con videos, con Pero las hace cosas. campaña de una motosierra. Zurdos van a correr. Exactamente. Entonces, Es bastante claro. hay mucha literalidad en lo que está pasando. Quiero decir, si mañana, Dios no lo permita, y sobre todo por la salud física y mental de Agustín, el presidente de la Juventud Radical de la ciudad. Sí. Pero si mañana va alguien con un Falcon o con cualquier rodado, digamos, ¿no? Pónganle el rodado que quieran, y lo secuestra o lo golpean o le pegan en la calle o le rompen los vidrios de la casa, ninguna persona que votó a Milei podrá decir: ¡oh, qué sorpresa! Porque la campaña está hecha sobre cuestiones que involucran la violencia sobre gente que piensa distinto. Entonces, ahí hay un escenario súper interesante que les anticipo la bronca que les va a generar, porque si gana Milei, si le revientan los vidrios a la casa del presidente de la Juventud Radical y ustedes se cruzan con gente que votó a Milei, ¿qué les va a decir? No, pero yo no pensé que iba a hacer esto. Claro. Bueno, hermanos, sí saben lo que están votando. Sépanlo. Me parece que ya te Sépanlo. viene explicitó mucho César González cuando fue a Futurock después de las PASO. Saben lo que están votando, está explicitado. No finjan demencia después. Bueno, gente, ya ¿No está. puedo hacer una más? Acá los productores me están mirando, me quieren matar. Sí, te van a acribillar, te van a acribillar. Bueno, la voy a No. hacer. Bueno, sí. ¿La puede Porque hacer o no? yo no admito ningún tipo de limitaciones. Y yo cuando quiero preguntar, pregunto. Tengo una libertad. inclinación temperamental a la pregunta. Oíme, dos, cortitas. Sí, Em, respondo breve. Bien. La relación Macri-Milei, ¿cómo anda? ¿Cómo vio el ingeniero el debate? ¿Cómo encontró a su pichoncito en estas últimas semanas? ¿Sabes algo de eso? Sí, la relación está un poco tensa. Tuvo que intervenir un empresario amigo de ambos para hacerse cargo del tema fiscalización, digamos, para armonizar a ambos espacios. Y hay un interrogante, que es si Macri aportó lo que dijo que iba a aportar para la campaña. Y aparentemente la reunión que tuvieron el lunes, esa es la reunión que fue tensa, Milei esperaba que Macri le fuera a decir: che, bueno, tengo esto, y Macri fue a decirle: bueno, ¿qué tenés para mí en términos de distribución de gabinete, etcétera? Ahora, Milei no tiene ninguna posibilidad, ni una sola posibilidad, de sostener una embestida de Macri en caso de ser presidente. Claro. Pero ninguna. No. Ninguna. Si se lo quiere llevar puesto, se lo lleva puesto. Pero te diría con relativa facilidad. Hay que ver si el otro quiere. Pero por sus propias características personales de ambos, y Por porque los si recursos. Claro, si vos incluso sos un ministro de Milei, y viene Macri y te dice: mira, vamos a hacer esto. ¿A quién le haces caso? ¿Al tipo que hace 30 años viene manejando parte del poder en la Argentina, fue presidente, maneja medios de comunicación, tiene recursos, Tiene es el 6 carpetas presidente, tuyas. el presidente de la Fundación FIFA, tiene relaciones con presidente del exterior, con jeques árabes? O al marido de Fátima. O a Milei. Sí, claro. Claro, sí, ¿Viste? claro. La última cortita, la última. Vamos que se cierra, dale. ¿Qué imaginas que va a pasar el lunes en los dos escenarios? Lo bueno es que es feriado, ¿no? Sí, en términos cambiarios no debería pasar nada porque es feriado. Bien. En el aftermarket, quilosá. Ahora, si gana Massa, a mí me pasa algo que no puedo adelantar tema de variables económicas porque aparte depende mucho del gobierno. Es decir, si vos fueras Massa, ¿dejás volar el dólar? Y un poco me parece que sí. Y un poco a mí me parece que no. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Milei. Después del domingo. Si gana Claro. Milei. Milei lo que quiere... Si gana Massa, dijiste.
Ah, perdón. Reformulo. Si gana Milei, Massa deja volar el dólar. No, ahí lo que yo te lo cambio. Si gana Milei, Massa me parece que no va a tener tantas herramientas para impedir eso. Eso es cierto. Veamos en qué tipo de cambios, si el MEP, si esto, si lo otro. ¿Por qué digo esto? Porque Milei viene queriendo con Macri que el costo de una brutal devaluación, etcétera, etcétera, lo pague Massa. Massa viene resistiendo eso por la campaña. Ahora, a mí también me parecería razonable que Massa, si puede, por supuesto, mantenga las variables macroeconómicas estables hasta el 10 de diciembre. Y que lo que quieras hacer vos con tu programa económico lo hagas vos. Yo iba a hacer otra cosa con el mío. Vos hacés lo que quieras hacer con el tuyo. Con lo cual, en términos cambiarios, repito, es feriado, no debería pasar nada. Lo único que digo respecto a esto, que es lo que vengo repitiendo porque estoy fundido psicológicamente, es... Hay muchos motivos por los cuales a mí me parecería mejor para la Argentina que gane Massa que gane Milei, y los he explicitado abiertamente. Pero hay uno que es desde el egoísmo. Si gana Massa, no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar su idea de unidad nacional. No lo sabemos, pues no depende solo de él, depende de sus resultados, etc. Ahora, si gana Milei, tenemos la garantía que son 4 años non-stop de grieta, de enfrentamiento, de gente en la calle, de peleas, de agite, de tensión social. Y yo tengo muchas ganas de irme de vacaciones y de que la cosa se calme. Necesito paz, resultados y administración. Es un poco lo que estamos necesitando todos. Sí, intensidad, 4 años más de movilización. Hay una reunión de neonazis ahora en la que están diciendo... No, dale. Mirá lo que dice este judío de mierda. Bueno, nos vamos. Iván Jagroski, muchas gracias, amigo. Pedro Rosenblatt, Ivana Sherman. Jueves de jingles y hoy otra fiesta jingle, así que a disfrutar y a buscar indecisos hasta el domingo. Massa puede ganar, Massa puede ganar. Hay que buscar a los indecisos que hagan que Massa gane el domingo. Y corta. Listo. No, ¿qué te pasa? No, es así. No, bueno. ¿Qué estás indeciso? Bueno, Vení, toca.